Muy buenos días a todos. El día de hoy, el tema a tratar son operaciones con conjuntos. Estudiaremos la unión, la intersección y la resta. Comenzamos con la unión. Por definición, si A y B son dos subconjuntos del conjunto universal, la unión de estos conjuntos es la colección de elementos que pertenecen al menos a uno de ellos. Otra manera en la que podemos encontrar expresada la definición de unión es A unión B está formado por todos los elementos que pertenecen a B o a ambos conjuntos. De esta manera veremos los siguientes ejemplos. Del lado izquierdo en pantalla tenemos un conjunto A conformado por 1, 2, 3 y un conjunto B conformado por 4, 5 y 6. El conjunto C será la unión del conjunto A con el conjunto B, cuyos elementos serán todos los elementos de ambos conjuntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Importante identificar que la unión se representa con la letra U mayúscula. Además de la forma escrita utilizando las llaves, podemos utilizar diagramas de Venn para representarlos. De esta forma tenemos del lado derecho un primer ejemplo en el que tenemos los mismos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, con los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y A unión B está representado en esta parte. Debemos recordar que se utiliza un rectángulo o un cuadrado de preferencia para representar los espacios o los conjuntos de los elementos. Dentro de mi rectángulo tengo a todos los elementos que representan la unión. Tengo el óvalo correspondiente al conjunto A y al conjunto B. Si yo no deseo representar ambos conjuntos con su respectivo óvalo cada uno, podría dibujar un solo óvalo en donde aparecerían todos los elementos desde el 1 hasta el 6 dentro de ese único óvalo. También tenemos un segundo ejemplo en donde trabajaremos los conjuntos E y F. El conjunto E está conformado por el 1, 2, 3 y 4, mientras que el F, sus elementos son 4, 5, 6, 7. Nuevamente, la operación la debemos representar de preferencia dentro de un cuadrado o un rectángulo. En esta ocasión, podemos identificar que ambos conjuntos tienen en común un elemento que es el número 4. Cuando esto sucede, lo frecuente es identificar los elementos que son comunes o que se comparten en ambos conjuntos. Podemos ver que se traslapan o se enciman los óvalos y donde sucede este traslape se escriben los elementos en común. Bien, pasemos a ver la siguiente operación. Estudiaremos ahora la intersección. La intersección se representa mediante una U al revés o de cabeza. En lugar de que las puntas vayan hacia arriba, las puntas deben ir señalando hacia abajo, tal y como se muestra en la pantalla, en esta parte que estoy señalando. La intersección de los conjuntos A y B
da como resultado el conjunto de elementos que pertenecen a A y a B. Es decir, los elementos que son comunes a ambos conjuntos. Tenemos como ejemplo del lado izquierdo el conjunto A, cuyos elementos son 1, 2, 3, 4, y el conjunto B, cuyos elementos son los números 2, 3, 5 y 7. Si nosotros hacemos una inspección visual, nos damos cuenta que tienen en común los números 2 y 3. Entonces, la intersección será mi conjunto C, en donde los elementos serán los números en común, el 2 y el 3, tal y como se muestra. Este mismo ejemplo lo podemos representar del lado derecho, parte superior, con un diagrama de Venn. Nuevamente, recordar que se trabajan rectángulos o cuadrados para representar el espacio dentro del cual aparecen los conjuntos. Y tenemos dos círculos o óvalos. El primero, el círculo rojo, contiene los elementos del conjunto A, mientras que el círculo o óvalo naranja contiene los elementos del conjunto B. Es importante resaltar que en la intersección, la zona donde se traslapan o se enciman los círculos para representar los elementos que son común, debe de estar resaltado de otro color. Es de preferencia resaltarlo para identificar el tipo de operación. Otra situación que no se debe de pasar y que es muy importante, además de escribir el diagrama de Venn, siempre es recomendado escribir el tipo de operación que se realizó, tal y como se muestra aquí abajo. A intersección B es igual a los elementos 2 y 3. Esto se recomienda para evitar posibles confusiones o malinterpretaciones. Tenemos un segundo ejemplo con los conjuntos E y F. El conjunto E está compuesto por los números 1, 2, 3, 4, mientras que el conjunto F está compuesto por los números 4, 5, 6 y 7. Nuevamente vemos que un óvalo contiene a todos los elementos del conjunto E y otro óvalo contiene a todos los elementos del conjunto F. Y en el centro se enciman mostrando los elementos que son común, en este caso únicamente es el 4. Y abajo del rectángulo nuevamente señalamos el tipo de operación realizada. Bien, continuamos con la siguiente operación. La diferencia. También podríamos decir que es una resta, pero se recomienda llamarla diferencia y se lee la diferencia de A con B. Por definición, la diferencia entre dos conjuntos A y B da como resultado el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A y que no pertenecen a B. Tenemos del lado izquierdo de la pantalla dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A tiene los elementos 1, 2, 3 y 4, mientras que el conjunto B tiene los elementos 2, 3, 5 y 7. Si nosotros realizamos una inspección visual y comenzamos a hacer la operación, en primer lugar podríamos calcular el conjunto C, que es A menos B, o la diferencia del conjunto A con el conjunto B. Nos damos cuenta que el conjunto
A contiene 1, 2, 3 y 4. En el conjunto B aparece 2 y 3. Entonces, los números o elementos que no aparecen en B son 1 y 4 y ellos serán los elementos que conformarán nuestro conjunto C. De forma análoga, también podríamos hacer el conjunto D, en el que cambiamos el orden. Ahora es la diferencia del conjunto B y el conjunto A. Es decir, ahora encontraremos o nos interesa el resultado de los elementos de B que no aparecen en A. Nuevamente, nosotros realizamos la inspección y nos damos cuenta que 2 sí se repite, 3 sí se repite. Y los únicos elementos de B que no aparecen en A son 5 y 7. Por lo tanto, este será el contenido de nuestro conjunto D. Importante siempre recordar que es el contenido del primer grupo menos el contenido del segundo grupo. También podemos trabajar mediante elementos como los diagramas de Venn, tal y como lo hemos estado trabajando. Y tenemos nuevamente un conjunto A y un conjunto B en nuestro primer ejemplo en la parte superior. En este caso, ocupamos nuevamente círculos para identificar los elementos de cada conjunto. Y nosotros nos podemos dar cuenta que hay elementos en común, que son los números 2 y 3. Por ello están en la parte en la que se unen los óvalos. Sin embargo, cuando trabajamos la diferencia, se recomienda escribir a un costado quién es el resultado de la operación que estamos realizando, para no confundirnos con otro tipo de operación que estemos realizando. De esta forma, A menos B serán únicamente los elementos de A que no aparecen en B. Nosotros nos podemos dar cuenta que ellos son únicamente los números 1 y 4. Y como segundo ejemplo tenemos los conjuntos G y H, en el cual G contiene los elementos 1, 2, 3, 4 y 9, mientras que H contiene los elementos 4, 5, 6 y 7, y nuevamente lo representamos mediante óvalos o círculos. El círculo color beige contiene los elementos del conjunto G, mientras que el círculo cuyo perímetro es naranja contiene los elementos del conjunto H. Si nosotros realizamos la inspección, nos podemos dar cuenta que G tiene más elementos, siendo 9 el elemento que no aparece en H. Repito, siempre es importante identificar el orden de la resta. Siempre serán los elementos del primer conjunto que no aparecen en el segundo. Aquí tenemos G menos H, es decir, me interesan los elementos de G que no aparecen en H. Nuevamente, es importante identificar eso. No me interesa identificar los elementos de H que no aparecen en G. Ese sería otro tipo de operación. Eso hay que tenerlo con mucha claridad. Eso sería todo de la clase de hoy. Gracias. Hasta luego.